3828-0990, también por YouTube y Twitch, Splendid AM 990. Un informe reveló que el empleo joven está sufriendo en este momento una crisis porque el 60% son despedidos en su primer año de trabajo. Este es un desafío que enfrenta la llamada generación Z en el mundo laboral, y para analizar no solamente estos datos, sino el contexto en el cual se desarrolla esta información, estamos en comunicación con Lina Zubiría, que es referente en transformación digital, también coach de desarrollo de carrera, licenciada en recursos humanos y speaker. ¿Cómo estás, Lina? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias a vos por estos minutos. Y bueno, preguntarte y poder charlar sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando con la generación Z? Que bueno, le contamos a los oyentes primero que es, esos jóvenes que han nacido entre 1994 y 2006, que hoy tendrían entre 18 y 30 años. Sí. Yo lo primero que diría es, no lo puntualizaría solo en esta generación. Ah, ok. Creo que el gran problema que tenemos es que primero no valoramos la diversidad, ¿no? Y eso hace que en gran parte lo que nos está pasando, claramente lo más fácil, siempre digo, que es puntualizar a los jóvenes, ¿no? Claro. Como si el estudio revela que, que no sé, hay falta de motivación, que hay falta de comunicación, y yo leía el estudio y decía, me gustaría también saber qué hay detrás de eso en las organizaciones cuando encuentran estos argumentos, ¿no? Porque la realidad es que lo que se nos está poniendo cuesta arriba es cómo en una organización conviven distintas generaciones. Nosotros hoy tenemos en el ámbito laboral aproximadamente 4 generaciones que conviven. Sí. La Z, la X, la Y, no importa la denominación, pero tenemos una variedad entre los 18 y los 60 años que hace que claramente la diversidad se pone cuesta arriba, porque para ser diversos también tenemos que respetar al otro, ¿no? Ni eliminarlo ni subestimarlo. Sí, lo que da la sensación con respecto a esto que estás ampliando, que me parece muy interesante, no quedarse con las categorizaciones o las etiquetas de, si naciste, es como el horóscopo, ¿no? Si naciste entre esta fecha y esta fecha, sos de tal signo, pero después entra el ascendente, la casa, la luna, el sol, ¿viste? O sea, hay muchas variables y no necesariamente si sos de un signo tenés que ser igual a otra persona, ¿no? Que sea del mismo signo por la fecha. Y me quería quedar con esto o detenerme un minuto, con esto que comentabas de cómo muchas organizaciones o ámbitos laborales se quedan con estructuras o dinámicas de trabajo antiguas o de hace años, queriendo responder a necesidades actuales o a un mundo actualizado. Total, y por eso, y con esa reflexión ato la anterior que hiciste, que es perfecta, porque desde el punto de vista sociológico nosotros decimos que una generación es un grupo delimitado de personas que comparten algunas condiciones de sucesos históricos. Claro. Entonces, digo esto porque si no, como decís, es fácil decir, ahí vienen los pibes de 20 que no tienen cero responsabilidad, o ahí vienen los pibes de 18 que lo único que quieren es tener libres los viernes a la tarde. Y yo trabajo como coach, acompaño a directivos de más de 40 años, que después de la pandemia, después de los sucesos históricos que estamos viviendo en los últimos años, nos replanteamos la forma de trabajar, nos replanteamos nuestra vida, empezamos a entender, y siempre yo digo, seamos un poquito más buenos entre nosotros, ¿no? ¿Por qué crees que nosotros, que tenemos más de 40, cuando a los 18 años nos dijeron tenés que estudiar algo y eso ibas a hacer toda la vida, y entrabas a laburar a los 18 y te tenías que salir jubilado o con las patitas para adelante, como digo yo? Sí. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. En un suceso histórico, eso no significa ni que esté bien ni que esté mal. Fue el momento que vivimos. Entonces yo digo, esto de categorizar o enjuiciar nos lleva a perder lo que verdaderamente es la diversidad, que es
la máxima expresión de innovación que podemos tener en una organización. Claro, y tenés por un lado una persona, no sé, te doy un ejemplo de 50 años, que quizás en la mayoría de los casos, no digo todos, pero en algunos que yo he escuchado, en la pandemia les ha pasado que de tener que laburar remoto o de forma virtual, y lo que te dicen es, siento que no estoy trabajando. Y después tenés un joven de 20 años que no tolera el hecho de trabajar, no sé, de lunes a viernes, trasladarse de su casa a un espacio X 8 horas, ¿no? Que no lo toleraría. Tenés como las dos caras de la misma moneda. Sí, tal cual. Y ahí es un poco donde, claro, siempre le digo a las organizaciones, esa cara de la misma moneda, lo que nos pone en jaque es, che, quizás tenemos que revisar los procesos, quizás tenemos que revisar las políticas, cómo atraemos a la gente, cómo la retenemos, cómo la motivamos, porque el mundo nos cambió. Si nosotros seguimos empecinados en seguir gestionando las organizaciones como lo hicimos los últimos 20 años, vamos a perder todos. Y ahí, por eso digo, acá no se trata de que una generación gane y que la otra pierda. Acá se trata de que todos nos complementamos y que tratemos desde ahí impulsar nuevas ideas. Yo siempre le digo a los equipos, che, no cuestionen a las personas, cuestiona un proceso, cuestiona una idea, pero siempre con el espíritu de decir, la diversidad no solo nos une, nos potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro día a día, y ahí para todos los que nos escuchan, yo no estoy hablando de una organización de 5.000 empleados, yo estoy hablando en un supermercado, que somos 20 personas y que somos no solo una diversidad de edad, porque también ya a mí me parece que esto está bueno aclararlo. Cuando hablamos de diversidad hablamos de género, de realidades sociales, de pensamientos, ¿no? Creo que la diversidad va mucho más allá que etiquetar a alguien por una edad. Claro, sí, por una edad o como por un factor común ya dejás todo teñido del mismo color, ¿no? Y siendo que son personas conviviendo, interactuando también. Y también es interesante esto de como que tienen también, o se escucha un montón decir, bueno, la generación de cristal, los que no se toleran la frustración, los que no toleran un punto de vista, los que son susceptibles a todo. Este estudio particularmente, una de las cosas que revelaba es que no tenían tanta tolerancia en este grupo de edades, no estamos hablando, a la socialización y a la convivencia en el entorno laboral. ¿Crees que la era digital tiene que ver con esto? Sí, absolutamente. Vivimos de la era digital y las organizaciones estamos llevando adelante todas las transformaciones digitales porque, vuelvo, lo que antes vos ibas a la oficina, estabas 8, 10 horas y estabas abocado solo a un proyecto, hoy hace que la digitalización, vos puedas en tu casa, hay muchos trabajos que por ejemplo son súper administrativos, rutinarios o que necesitas cierto orden de papeles o lo que fuera, que hace que vos podés estar en tu casa haciendo el mismo trabajo y siendo mucho más productiva que si estuvieras en la oficina, porque también eso nos ayudó en los últimos tiempos a demostrarnos cuánto veces nos contamos la historia de que la gente, si no venía a laburar de lunes a viernes a la oficina, era una vaga. Siempre decíamos eso. Bueno, nos demostró que la productividad tiene que ver con el sentido que la gente encuentra en el trabajo. Hoy podés tomarte un día en tu casa y sacar muchas más cosas que si estuvieras 2 días en la oficina. Bueno, me parece que se trata de esto, de ir encontrando las mejores dinámicas, no la que más cómodo nos queda, ¿no? Sino la mejor dinámica para la organización, para las personas. Mira, yo hoy justo hablaba con un director que me decía, tienen muchas de generaciones de los 40 para arriba. Hoy era el día de la tradición, ¿viste? El día del acto de los niños en los jardines, en las escuelas y demás. Bueno, y el 60% de sus líderes lo llamaron al director y dijo, mira, voy a estar llegando tarde porque tengo el acto de mi hijo. Y él estaba como asombrado. Y yo le digo, pero claro, antes no había chance. Nos ocurría llamar a tu jefe y decir, voy a llegar tarde por el acto de mi pibe. No había chance. Yo creo que está bueno siempre que uno, yo por lo pronto yo siempre digo, uno tiene la libertad pero la responsabilidad, ¿no? Entonces creo que está bueno que nos empecemos a repensar cuántas veces decimos que sí, cuántas veces decimos que no, que esto nos permita darnos cuenta, vuelvo, que no son ni ellos ni nosotros,
sino que somos un grupo humano tratando de sobrevivir a este mundo que nos quedó y tratando de entender y aprendiendo cosas nuevas. Sí, y también algo que bueno, que se vive, y yo también tengo amigos, mi entorno familiar de mi edad, primos, mis hermanos, también la característica y una de las cosas que escuchaba, que mencionabas, era esto de, bueno, hay una estructura establecida de trabajo y vos te tenés que amoldar a esta estructura para ser funcional, ¿sí? Para X objetivo, sea un producto o un servicio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando que esa estructura es rígida y no permite cambiar quizás algunos códigos de comunicación, cuando la falta de motivación es algo normal, porque en los trabajos es así, o sea, no tiene por qué gustarte ni motivarte ni nada, y está bien, donde la queja es normal, donde el aporte de ideas nuevas es signo de que estás compitiendo, que estás queriendo ser mejor que uno o que otro. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí es un punto interesante que es, mira, cuando los trabajos son rutinarios o tenés una línea de producción y que la gente tiene que ir sí o sí, yo siempre digo, la innovación no es solo una cuestión de sacar un nuevo producto o un nuevo servicio. Lo que nosotros, algunos se acordarán, viste, Chaplin en tiempos modernos, que estaba la peli esa, que íbamos atrás de la máquina, y siempre queríamos que la gente venía a una máquina y tenía que hacer su trabajo e irse. Hoy podemos dar la posibilidad de que esta persona pueda tirar una nueva idea, pueda pensar sobre otros proyectos, empezar a encontrar el sentido, el para qué la gente puede estar. Hemos aprendido que las personas no somos solo lo que hemos estudiado o lo que hemos hecho toda la vida. Volvemos a el enjuiciar, ¿no? Con lo lindo que es, y al cerebro le encanta enjuiciar porque gasta mucho encasillar todo. Y claro, entonces, claro, bueno, vos sos el operario de una automotriz, entonces vas a estar en la línea de producción 4 y usted solo tiene que hacer eso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué él no puede hacer eso, pero además también puede utilizar parte de su tiempo en repensar un proceso, tirar una idea, cuestionar algo? Bueno, pero para eso todos nos tenemos que animar a que empecemos a pensar en mejoras, en pensar, a estar abiertos, a escuchar, como digo yo, que es lo más barato que tenemos en las organizaciones y que pocas veces lo hacemos, ¿no? Escuchar al otro, qué le pasa, hay una vida atrás de esa persona. A veces hay personas, yo tengo mucha gente que me dice, che, Lina, quiero ser líder, pero bueno, no tuve gente a cargo, y entonces, ¿cómo me voy a proponer para una posición? Y a veces esa persona le empieza a preguntar, y es un pibe que hace 5 años que es el DT de la escuelita de fútbol de su hijo en la esquina y maneja 3 equipos. Entonces es, ¿cómo empezamos a pensarnos más allá de nuestros propios juicios, de lo que somos, del rol que tenemos en una organización? Yo creo que hay un montón por explorar, pero siempre y cuando tengamos verdaderamente el interés genuino de entender que el otro puede aportar un valor distinto al mío. Y también pensando en la franja de edad en la cual se hace el recorte de este informe, este estudio, pienso que son edades que están o insertándose o están como empezando a descubrir su perfil o su identidad profesional, laboral, o en el mundo, digamos, de poder ser independiente, tener proyectos y demás. Pienso que también, y me pongo yo también en ese lugar, porque somos una generación donde quedás como en el medio, ¿no? De la parte digital y la anterior, o sea, antes y después de lo digital, y cómo te vas queriendo adaptar a un contexto que es muy acelerado y va todo muy rápido también. Entre la información antigua, anterior, como nos criamos, digamos, en saber que quizás tener un trabajo fijo era un valor a seguir, tener una profesión también era, entre comillas, ser alguien, y entre la nueva información de ver que hay otras puertas, hay otras posibilidades, hay otras formas de trabajar, y quedás como un poco tironeado. Sí, por eso ahí lo más importante es como, yo siempre digo, parar la pelota de uno mismo, ¿no? Y ir cuestionándose uno mismo de los hábitos. Che, esto lo hago porque me dijeron mis viejos, esto lo hago porque lo aprendí, porque me gusta, porque quiero, porque sé, porque tengo información. Esto de empezar a repensarse desde el metro cuadrado. Pero en algo que dijiste recién, que me parece piola compartirlo,
tiene que ver con que muchas veces, por ejemplo, esta generación Z, que es la del estudio que estamos abordando, son pibes que acaban de salir de la universidad y que también ahí hay un lugar importante para trabajar, ¿no? Porque digo, este estudio está desde el lugar laboral, sí, pero también es, che, las universidades, ¿qué pibes, qué generaciones estamos preparando? claro. Si tenemos pibes que entran al aula, yo te lo digo como profe del último año de Ciencias Económicas, que yo siempre digo, yo entro y yo sé que los pibes tienen más información que yo. Claro. Entonces mi rol como profe no es ponerme a decirle los 10 pasitos, es ayudarlos a tener un pensamiento crítico, Claro. a que hagan discusiones, a que sean empáticos, a que tengan conversaciones difíciles. Si total todos siempre, mira, son siempre 150 alumnos que tengo, y le digo, levante la mano quién usa ChatGPT para hacer un trabajo práctico de la universidad. 99,9% me levantan la mano. Entonces, cuando vos tenés pibes que están ya seteados para buscar información así, imagínate ese pibe de 18, 20, entra a la empresa y el jefe le dice, usted tiene que hacer estas 10 cosas. Y el pibe dice, no, pero yo sé que hay otra forma de hacer. No, acá las cosas se hacen así. Claro. Y ahí es donde digo, bueno, esa falta de poca motivación que el estudio dice, y bueno, capaz que será falta de motivación, pero también hay una realidad de cómo nosotros abrazamos las nuevas generaciones y las nuevas formas de transitar esas transformaciones. Sí, y cómo el poder repensar, o esto que decías, ¿no? De no juzgar, o no encasillar, o no invalidar las necesidades, las motivaciones. Tanto, a ver, vamos a hablar del empleador como del empleado, ¿no? Es un ida y vuelta. Y cómo eso puede enriquecer no solamente la dinámica de trabajo, sino el servicio o el producto que se está ofreciendo, y cómo a veces nos quedamos ahí, ¿no? Como, bueno, en cómo deberían ser las cosas, pero hasta que se acciona y demás pasa como hay un trecho. Totalmente. Yo siempre cuando acompaño a los equipos digo, nos enseñaron que teníamos que tener distintos puntos de vista. Bueno, yo digo, pasemos a otro escalón. Tratemos de tener distintas vistas de un mismo punto. O sea, tratemos de, si hay que repensar el proceso de compras de la compañía, ¿por qué solo deberían pensar las personas de compras? Si tenemos que repensar el proceso de pago a proveedores, lo que fuera, ¿no? Esto de hagámoslo lugar, primero incluyamos todas las voces y después de la inclusión debatamos, escuchamos, desafiemos claramente, y no es que todo le vamos a decir que sí y todo le vamos a decir que no, pero buscar esas aguas grises que me gusta decir a mí, donde no enjuiciamos, escuchamos, no cuestionamos a la persona, sino la idea y el proceso, pero sobre todo ese interés genuino que te decía hoy tiene que ver con plantear todo como un desafío de aprendizaje, ¿no? Como recién decías, empleado o empleador, no se trata de títulos, es pensar que el otro lo aprendió distinto y desde ahí empecé a escuchar para ver cómo llegar todos a un mismo punto de vista. Lina, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes en redes sociales? En @LinaSubiría, ahí tanto en Instagram como en LinkedIn, ahí tiro algunas pistas para las transformaciones, así que todos los que me quieran seguir, bienvenido sea y seguimos conversando por ahí. Qué bien, hay que seguir conversando y mucho, te digo. Gracias, Lina, un abrazo grande. Un placer, muchísimas gracias.